bienvenidos una vez más. Mi nombre es Valeria Pedrosa y desde hace algunos años tengo la fortuna de poder participar y organizar eventos en el Centro Cívico Candeu dedicados sobre todo al estudio del cine y la fotografía. En el día de hoy quisiera hablaros sobre una de las creadoras más controvertidas, Leni Riefenstahl, por muchos seguramente conocida más bien como la cineasta de Hitler. No pretendo abarcar aquí toda su trayectoria ni hacer una biografía extensiva, porque de ser así este podcast sería interminable. Pero sí es mi intención introducir sus aportaciones y hacer un breve paseo a través de sus dos obras más memorables. Tal y como veremos, e independientemente de sus inclinaciones políticas o al servicio de qué ideales se encontrara su oficio durante cierto tiempo, sus aportaciones al séptimo arte son indiscutibles y marcaron un antes y un después en la historia del cine. Pero, como dijo el bueno de Jack the Ripper, vayamos por partes. Leni Riefenstahl nació el 22 de agosto de 1902 con el nombre de Helen Bertha Amelie Riefenstahl. En un comienzo sus intereses profesionales estaban orientados hacia la danza, algo que la llevó a trabajar para algunos de los grandes nombres del momento, como por ejemplo Max Reinhardt, productor y director de teatro y cine. Es sabido que tenía unas grandes dotes como bailarina y que fue alabada tanto por público como por crítica. Recordemos además que en aquel entonces Berlín era el epicentro de las artes, por lo que destacar en ese ambiente era comparable tal vez a destacar en el París de la Belle Époque o en el Nueva York actual. Sin embargo, Riefenstahl sufrió una lesión en la rodilla que provocó el fin de una carrera prometedora. Pero en muchas ocasiones, lo que en un comienzo es una desgracia, puede convertirse en una oportunidad, como fue en este caso. Riefenstahl iba de forma regular al médico para rehabilitarse de la lesión que hemos mencionado, y cierto día, durante uno de aquellos trayectos, quedó impresionada por la imagen que presentaba el cartel de cierta película, La montaña del destino, de Arnold Fanck, director especialmente fascinado por el Bergfilm o Mountain Film, género especialmente popular en la Alemania o República de Weimar de aquel entonces. Como decíamos, Berlín entonces era uno de los grandes olimpos de la cultura, especialmente destacable en el ámbito cinematográfico. No olvidemos que 2 años antes, en 1922, se había estrenado Nosferatu, y 4 años antes, Robert Wiene había dirigido la obra maestra que es El gabinete del Dr. Caligari. Por lo que podemos comprobar, se trata de un periodo de gran efervescencia creativa y muy especialmente, como decíamos, en el ámbito cinematográfico. Retomando otra vez con Riefenstahl, lo cierto es que quedó totalmente entusiasmada con aquella imagen y esa misma tarde fue a ver la película. Después de esa especie de epifanía, podríamos llamarlo, que vivió Riefenstahl cuando fue a ver La montaña del destino, supo que tenía que conocer a Fanck y así lo hizo. Ese encuentro fue su puerta de acceso a la industria cinematográfica. En 1925, Riefenstahl participaría como bailarina en la película de Fanck, La montaña sagrada, una película cuyo guión fue realizado especialmente para Riefenstahl. Así de impactado debió quedar Fanck al conocerla. De hecho, tiempo después, el propio Fanck declararía que vio en ella a la naturaleza. No a una intérprete, no a una actriz, sino a la naturaleza en estado puro. Esta impresión, a la que debemos sumarle la fascinación que sentía el director por la naturaleza, por esa naturaleza en su aspecto más romántico e idealizado, justifica que su siguiente película fuese especialmente pensada para Riefenstahl. Durante el tiempo de rodaje, que fueron 18 meses, además de aprender a esquiar, Riefenstahl descubrió algunos secretos del oficio del cine de la mano del propio Fanck. La función de las cámaras, el uso de las distintas distancias focales, también el uso de filtros. Su interpretación en La montaña sagrada despertó opiniones de todas las índoles posibles, desde aquellos que veían a una actriz de movimientos delicados hasta quienes consideraban que Riefenstahl no había aportado nada nuevo o que su interpretación había sido más bien mediocre. Tuvo que esperar algunos años, en concreto hasta 1929, para volver a llamar la atención de todas las miradas, y este suceso fue gracias de nuevo a Fanck y también a Georg Wilhelm Pabst. La obra de la que estamos hablando es El infierno blanco de Piz Palu. Aunque en un principio trabajó especialmente como actriz, lo cierto es que no tardaría en comenzar a escribir guiones y en sentir una atracción más por colocarse tras las cámaras que delante de ellas.
aunque es algo que tampoco abandonaría. También redactó reportes de producción, publicando el primero de ellos en la revista Film Courier. Pero sería en 1931 cuando escribió la primera versión del guión para su primer largometraje como directora, La luz azul, coescrito por Karl Mayer y Bela Balázs. El argumento de la película tiene una influencia muy romántica, en su sentido más decimonónico, que tal vez nos pueda recordar de algún modo a historias como El claro de luna de Gustavo Adolfo Bécquer. El film, a grandes rasgos, trata sobre un resplandor azul hallado en lo más alto de una montaña, que atrae como canto de sirena a los habitantes del pueblo, llevándoles a sufrir accidentes durante su ascenso. La luz azul se estrenó un año más tarde, en 1932, y aunque hubo variedad por parte de la crítica, se puede considerar que fue un éxito. La luz azul se focaliza en el misticismo de la historia a través del uso de algunos elementos como la niebla, la luz o las sombras, demostrando ya una gran intuición y una gran clarividencia en el uso del lenguaje poético y de las imágenes. El resplandor azul que emana de una gruta de cristal en las noches de luna llena podría simbolizar los ideales inalcanzables y que llevan en su deseo a la caída del hombre. En esta película, Riefenstahl también interpreta el personaje protagonista, Junta. Para la realización de esa película, Riefenstahl experimentó con los filtros que ya anteriormente le había enseñado Funk. Por ejemplo, al usar un filtro rojo, logró que el cielo azul diurno pareciera casi negro, de modo que pudiera grabar sin hacerlo durante la noche. También recortó algunas escenas largas para que la acción fuese más entretenida y el resultado final más dinámico, algo que también había aprendido del propio Funk. Ese mismo año, Riefenstahl asistió a un evento de los nacionalsocialistas en el Palacio de Deportes de Berlín. Fue allí donde vio por primera vez a Adolf Hitler, quedando impresionada por su oratoria y dominio del discurso. Esa visión empujó a Riefenstahl a escribirle una carta donde solicitaba un encuentro con él, encuentro que por cierto fue posible a los pocos meses y en el que Hitler aprovechó para confesar su admiración por la montaña azul y, según se puede encontrar en las memorias de la cineasta, le aseguró que una vez lleguemos al poder tú harás mis películas. Tras este primer encuentro le ofrecieron llevar a cabo El triunfo de la fe, película de carácter propagandístico sobre la quinta convención anual del partido en 1933. Desde entonces, se convirtió en una invitada habitual en los eventos organizados por el partido y Hitler ordenó a Goebbels que se le entregara la comisión de cine, aunque nunca llegó a ser informada de esta decisión. En este momento hay que tener presente que nos encontramos en la década de 1930 y ser mujer y destacar en un ámbito como este requería de una gran convicción y fortaleza, independientemente del partido político para el que se trabajase. Varios miembros del partido se sabe que intentaron sabotearla o dejarla en evidencia, entre ellos el propio Goebbels. Y por ello era necesario tener ese carácter capaz de enfrentarse a todas las acusaciones que cayeron sobre ella. Insisto, no estoy defendiendo ningún posicionamiento afín o semejante a los que abanderan el nacionalsocialismo, pero es innegable que ser mujer y triunfar en aquel entonces requería de un gran temperamento y sobre todo de un talento creativo capaz de imponerse por encima de los prejuicios sociales del momento. Y es que la victoria de la fe, aun habiendo renegado Riefenstahl de ella más tarde, fue un indudable éxito. Es más, Hitler quedó tan impresionado que le pidió que filmara El triunfo de la voluntad, una nueva película de carácter propagandístico. El triunfo de la voluntad fue llevado a cabo en 1934 en Nuremberg, con motivo del Congreso del Partido Nacional Socialista, aunque no se estrenó hasta 1935. Hitler es presentado aquí como un mesías, el único capaz de devolverle el esplendor a una Alemania en ruinas y humillada tras la guerra. Para lograr tal efecto, Riefenstahl ubicó sus camarógrafos en varios sitios para captar imágenes desde diferentes ángulos. Llegaron a filmar sobre patines, subidos a vehículos en movimiento. Además, aquí la música sustituye el sonido vivo del evento y funciona para transmitir el significado de sus tomas y su trasfondo, es decir, el orgullo nacional, el retorno de la gloria que se avecina. La incisión en el aspecto emocional y la grandilocuencia en este caso son elevadas a la máxima expresión a través del uso de la música. Por otra parte, somos conscientes de su formación como bailarina y su comprensión del movimiento en escenas como, por ejemplo, la Marcha de los Soldados. Y es que Riefenstahl tenía una gran capacidad para generar imágenes de gran impacto.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el momento de contrastar la multitud sin rostro y el primer plano del rostro de Hitler, enmarcado contrapicado. De este modo nos presenta a Hitler como el verdadero punto de vista de la cámara. Él es el verdadero protagonista. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el uso de la bandera como imagen paradigmática de lo masculino y las multitudes sin rostro que funcionan de forma mecánica al servicio de esta bandera que mencionamos. Por esto y por muchas más cosas que no nos caben en este podcast, El triunfo de la voluntad fue una revolución cinematográfica y todavía hoy es considerada, no sin motivo también, el mejor documental político-artístico de la historia del cine. Aunque en un principio Riefenstahl no tenía la intención de seguir trabajando para el partido, finalmente accedió a llevar a cabo una nueva obra maestra con motivo de los Juegos Olímpicos de 1936. Por supuesto, estoy hablando de Olimpia, un documental que fue estrenado en 1938. Para llevar a cabo un trabajo de tales magnitudes, Riefenstahl se inspiró en la Grecia clásica. Los atletas aquí son presentados junto a esculturas en actitud heroica y en cámara lenta. Para su realización se desarrollaron muchas técnicas de grabación nunca utilizadas hasta la fecha. Por ejemplo, se cavaron pozos desde los que se podía filmar a los saltadores de pértiga al aire libre, o también, y para así grabar las carreras de velocidad, se diseñó una cámara catapulta que podía ir al lado de los atletas. También, además, se utilizaron cámaras aéreas, subacuáticas y ferroviarias. Y por primera vez se hizo uso de teleobjetivos con una distancia focal de 600 metros para tomar imágenes en primer plano de atletas que se encontraban a una gran distancia. Todo ello hizo posible que Olimpia fuese acogida con gran admiración, pero no solo en Alemania, que por supuesto, sino también en el resto del mundo. Sin ir más lejos, en 1960 fue escogida por diversos cineastas como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Y esto es así porque realmente y seguramente son las dos obras que más representaron una revolución de estilo y técnica, aunque tampoco quisiera terminar este podcast sin al menos mencionar Tierra Baja, proyecto ubicado en los Alpes, pero cuya trama tenía lugar en los Pirineos españoles. Para el rodaje de esta película y para dar veracidad a la trama, eligió a extras gitanos de aspecto mediterráneo para interpretar a mujeres y granjeros españoles. Estos actores fueron seleccionados contra su voluntad y extraídos del campo de concentración de Salzburgo-Maxglan y forzados a trabajar bajo muy duras condiciones. Las tomas interiores, en este caso, fueron rodadas en Berlín, donde también se forzó a trabajar en el rodaje a gitanos, aunque en este caso del campo de concentración de Marsach, cerca de la capital. La obra de Riefenstahl es extensa y realmente va mucho más allá del Partido Nacional Socialista, para el que nunca, por cierto, fue miembro ni estuvo afiliada, aunque es cierto que fue considerada y clasificada como compañera de ruta durante los juicios tras finalizar la guerra. De hecho, dedicó más de 50 años a defenderse de todo lo sucedido y de su colaboración, de forma más o menos inconsciente o consciente, con lo sucedido durante el Tercer Reich, negando, además, tener conocimiento de lo ocurrido en los campos de exterminio. Fue llevada a juicio en más de 50 ocasiones y en esas más de 50 ocasiones ganó. Con todo, es cierto que hay quien ha juzgado algunos de sus trabajos posteriores, como el documental dedicado a los Nuba, casi como un ejercicio de redención o como una forma de desvincularse de todo lo que se le ha acusado a lo largo de toda su vida. Esto ha sido todo por hoy y por mi parte no me queda más que recomendaros ver todas las obras mencionadas si no conocíais a esta cineasta y si la conocíais, revisitar su obra, porque se trata de una mujer que tuvo la capacidad realmente de revolucionar el medio cinematográfico y crear de este modo unas obras maestras de las que hoy podemos disfrutar. Gracias por haberme escuchado y gracias al Centro Cívico Candeu por hacer posibles estas propuestas. Hasta muy pronto.